Ok, un espacio vectorial sobre R, o sea, sobre el conjunto de los números reales, va a ser un conjunto que tiene dos operaciones. Va a tener una suma de elementos del conjunto y va a tener una multiplicación de elemento del conjunto por un escalar que va a ser sacado de R. ¿Okay? Los escalares, igual que siempre, van a ser números reales. ¿Okay? Entonces, para describir un poquito lo que estoy diciendo ahí, lo que tenemos es un conjunto y por acá está R. ¿Okay? O sea, ahí está R. Los elementos de este conjunto de momento no sabemos qué son. Más adelante van a saber que puede ser cualquier cosa. Pueden ser vectores de Rn, pueden ser números, pueden ser matrices, pueden ser funciones, pueden ser polinomios, puede ser cualquier cosa. De momento, hablemos de ellos como objetos. Este conjunto, que voy a llamarle E, tiene objetos acá. Tiene un objeto A, un objeto B, un objeto C, y tiene operaciones. Digamos, yo puedo hacer A más B. Tiene suma y tiene producto. Pero ojo porque la suma es suma de elementos del conjunto. Entonces, por aquí tiene que estar A más B. Por aquí tiene que estar B más C. Por aquí tiene que estar A más C. Por aquí tiene que estar, qué sé yo, C más C, por decir algo. ¿Ok? Entonces, la suma es de elementos del conjunto. Pero va a tener también un producto. El producto va a ser de elementos del conjunto por números reales. Entonces, si yo multiplico A por 3, eso tiene que estar por aquí, 3A. Si multiplico por menos 1, entonces menos A tiene que estar por ahí. Si multiplico B por 7, 7C tiene que estar por ahí. ¿Okay? Cualquier operación que yo haga de suma de elementos del conjunto tiene que seguir dentro del conjunto. Y cualquier operación que yo haga de elemento del conjunto multiplicado por un número real, el resultado también tiene que estar dentro del conjunto. ¿Okay? A eso uno le llama cerradura de las operaciones. ¿Okay? Entonces, me devuelvo. Nuestro conjunto tiene que tener una suma cerrada. ¿De acuerdo? Cuando yo sumo dos elementos, sigo dentro del conjunto. El resultado sigue dentro del conjunto. Cuando yo multiplico por escalar, el resultado cae dentro del conjunto también. Eso tiene que pasar. Si cae fuera del conjunto, ya no es un espacio vectorial. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí con lo que significa cerradura de las operaciones? Profe, y digamos, usted al hacer un producto por escalar y que le caiga afuera, o sea, ¿usted cómo sabe que le cayó afuera? Para eso hay que saber cómo son los elementos del conjunto. Ah, ok, eso me lo aclaran. Ajá, sí, exacto. Bueno, ahorita vamos a ver ejemplos. Ahorita vamos a ver ejemplos donde ya uno sabe cómo son los elementos del conjunto. Cuando uno hace la operación, al final le queda algo que ya no está en el conjunto. ¿Okay? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Para que sea espacio vectorial, además de tener las dos operaciones cerradas, esas operaciones tienen que cumplir un montón de propiedades. Todas estas que están acá. La suma tiene que ser conmutativa. ¿Qué significa eso? O sea, que no importa el orden. ¿Ok? Que si yo hago A más B, tiene que dar lo mismo que B más A, ¿verdad? Tiene que ser asociativa. Eso sería que si yo hago A más B y luego sumo C, eso es lo mismo que hacer primero B más C y luego sumar A. ¿Okay? Tiene que haber un neutro para la suma. O sea, que yo a un elemento del conjunto, yo le sume algo y que me siga dando el mismo elemento. A ese algo, por convención, le vamos a poner un 0. Pero nosotros ya estamos familiarizados con el hecho de que los ceros no son ceros número, ¿verdad? Dependen del conjunto en el que se esté trabajando. Entonces aquí le vamos a seguir denotando 0, pero dependiendo de su conjunto, ese 0 va a tener una forma. Por ejemplo, el 0 de las matrices 2×2, ¿verdad? Que sería este 0. O el 0 de los vectores en R3, que sería este 0, ¿verdad? Entonces, dependiendo del conjunto en el que se esté trabajando, el 0 va a tener una forma diferente. Pero todo espacio vectorial tiene que tener un neutro para la suma. ¿Okay? Tiene que tener inversos. Y el inverso va a coincidir siempre con multiplicar por menos 1 al
al vector, bueno, al objeto. Entonces, A más menos A siempre me va a dar 0. Serían inversos. Es decir, acá, como está B ahí, por aquí tiene que andar menos B en algún lado. ¿Okay? Y cuando yo hago la suma de B más menos B, me tiene que dar el neutro. Entonces, por aquí tiene que andar un 0 también. ¿Okay? Para que sea espacio vectorial. Vamos a tener distributividad de escalar con respecto a la suma de vectores. Bueno, con respecto a la suma de objetos, sería algo así. Tenemos el escalar y tenemos los objetos del conjunto. Voy a poner aquí que lambda es un escalar. El A y el B no son números, son objetos del conjunto. Entonces, esa multiplicación daría lambda por A más lambda por B. ¿Okay? También vamos a tener distributividad con respecto a escalares. Si yo pongo lambda más, no sé, más t, y tengo aquí el elemento del conjunto, en este caso lambda es un número y el t también es un número, y el otro, el a, no es un número, es un objeto del conjunto. Entonces me quedaría t, lambda por a y t por a. ¿Okay? Es lo mismo que distribuir. ¿Okay? También vamos a tener una pequeña asociatividad. Recuerden que nosotros, en toda la teoría que hemos hecho, en los diferentes conjuntos que hemos trabajado, vectores o matrices, siempre logramos jugar con el escalar. Entonces aquí también vamos a poder hacer eso. Si tenemos dos números, lambda y t, entonces podemos hacer lambda por t por a, o podemos hacer lambda por t por a, o podríamos incluso cambiarlos, hacer t por lambda por a. Eso se puede hacer, podemos jugar con los escalares. Y va a existir el neutro de la multiplicación, que va a ser el 1. Si yo multiplico por 1 cualquier elemento del conjunto, me tiene que dar como resultado el mismo elemento. ¿Okay? Profe, ¿sí? en la operación, en la propiedad anterior, ¿sí importa si se multiplica por derecha o por izquierda? No. El escalar va a poder multiplicarse por cualquier lado. Vamos a poder jugar con los escalares. Y bueno, todas estas propiedades probablemente ustedes las recordarán cuando iniciamos el curso. Las describimos, pero para el caso en el que cada uno de estos objetos eran matrices, ¿verdad? Dijimos las matrices son conmutativas, son asociativas con la suma, hay distributividad, uno puede jugar con los escalares, hay neutro en matrices, hay inverso para la suma de matrices, ¿verdad? Entonces, todas estas propiedades las cumple el conjunto de matrices. Entonces, nuestros dos primeros ejemplos de espacios vectoriales son las matrices, sin importar el tamaño, n por m, van a ser un espacio vectorial. Es decir, si ustedes toman una matriz n por m y otra matriz n por m, ya uno sabe que cuando la suma, ¿de qué tamaño queda ese resultado? N por M. Exactamente. Y si yo multiplico por un escalar a la matriz A, me sigue quedando n por m. O sea, todas las propiedades se van a cumplir. ¿Okay? Entonces, estos son los dos primeros ejemplos que tenemos que tener muy claros, que son espacios vectoriales. Las matrices m por n, o n por m, y Rn. Rn también. Yo tomo un vector en R3, yo tomo X en R3, y tomo Y en R3, y sumo X más Y, pues esa cosa también me va a caer en R3, ¿verdad? Porque nuestra suma era entrada por entrada. O sea, mantenía el tamaño de los objetos. También si multiplicamos por un escalar, si yo hago lambda por X, eso es simplemente multiplicar por lambda cada una de las entradas, pero no le cambia el tamaño. Entonces seguiríamos en R3. ¿Ok? Y todas las demás propiedades se van a cumplir. Entonces estos dos ejemplos son como nuestros ejemplos de base. ¿Okay? Son los que hemos trabajado en básicamente examen 1 y examen 2. ¿Okay? Entonces examen 1 y examen 2 son ejemplos de espacios vectoriales. Me dan este conjunto A. Y A son todas las matrices que tienen un 1 en la entrada 2, 1, un 1 en la entrada 2, 2, un 0 en la entrada 1, 2 y un número cualquiera, un número real, en la entrada 1, 1. ¿Okay? Entonces, va a ser importantísimo
entender la forma que tienen los objetos del conjunto, ¿sí? Para saber si un elemento cae o no cae dentro del conjunto, hay que entender cómo se ven los elementos de ese conjunto. Entonces vamos a empezar por ahí. Tenemos ese conjunto A. Pregunta, el siguiente elemento, 2, 0, 1, 1. ¿Es un elemento de A? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Tiene su forma 1, 1, 0 y en la entrada 1, 1, un número cualquiera. Ok. 2, 3, 1, 1 es un elemento de A. No. Ya este no, porque no tiene la misma forma. Exactamente. ¿Dónde se cae? En el En 3. cero. Excelente. En el 0 o en el 3, ¿verdad? En el 3 que debería ser un 0. Básicamente es eso, ¿verdad? Entonces esto no es un elemento del conjunto. ¿Se entiende cómo se ven los elementos del conjunto? De hecho, aquí yo en lugar de 2 pude haber puesto cualquier cosa, ¿verdad? Pude haber puesto un raíz de 3. No pasa nada. Sigue siendo un elemento del conjunto. El raíz de 3 es un número real. Entonces no pasa nada. Pregunta, ¿qué pasará si yo tomo dos elementos del conjunto, digamos, voy a darme dos elementos arbitrarios. Voy a darme X, va a ser un elemento del conjunto, entonces va a ser un A1, que depende de X, 1, 1, 0, donde el A1 es un número real. ¿Ok? Ese X es un elemento del conjunto, ¿cierto? Voy a darme otro elemento del conjunto, Y. Y va a ser un A2, no tiene por qué ser el mismo, puede ser diferente de A1. 1, 1, 0. Ese A2 es un elemento del conjunto. Perdón, E2 es un real y Y es un elemento del conjunto. Se logra identificar que X y Y son elementos del conjunto. Profe, una pregunta. ¿Sí? Usted dice, digamos, X y Y pertenecen al conjunto, pero A1, 1 y 0 también pertenecerían como por default al conjunto. A1 es un número, así que no puede pertenecer al conjunto, porque el conjunto solo tiene matrices 2 por 2 Ok, con ciertas propiedades. ¿Okay? listo, gracias. Sí. Entonces, A1 no, porque A1 es un número. Ni 1, ni 1, ni 0, porque son números. ¿Okay? Para estar en A, tiene que ser una matriz 2 por 2, que tiene en la segunda fila unos, que tiene en la entrada 1, 2, 0, y que tiene un número cualquiera en la primera entrada, en la entrada 1, 1. ¿Okay? Por eso digo que estas dos, X y Y, son elementos del conjunto. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. Quiero que me ayuden con eso. X más Y. O sea, si yo hago la suma de X más Y, ¿será que esa suma sigue siendo un elemento del conjunto? Sí, porque se Sí, suma entrada por entrada. Bueno, vamos a sumar entrada por entrada. X Ah, más no, Y, por los unos no se joderían. A1, 0, 1, perdón. Los unos no se echarían a perder o seguiría haciendo lo mismo, pero como múltiplo o algo así. Vamos a ver. A1 más A2. Entonces aquí A1 más A2. 0 más 0, que eso da 0. 1 más 1, eso da 2. 1 más 1, eso da 2. Entonces la pregunta es si este objeto pertenece a este conjunto. ya no por los dos. Exactamente. ¿Por qué se cae? Bueno, porque para estar en el conjunto, la segunda fila tiene que tener el 1 en todas las entradas. ¿Ok? Pero nuestra suma no tiene unos, tiene 2. Entonces, conclusión, X más Y, Profe, te escucho. o sea, lo que uno puede variar vendría en parámetros. Todo lo demás tiene que ser estrictamente lo mismo. Exactamente, Ok. exactamente. Sí. O sea, usted no puede cambiarle el hecho de que aquí hay un 1, aquí hay 1, aquí hay un 0. Ya eso no cambia. Usted solo tiene derecho a jugar con el A. A es libre. Usted tiene derecho a ponerle ahí un 1, un 2, un raíz de 3, un menos 1, un 0, un 7, cualquier número que usted quiera. ¿Okay? Por eso aquí yo lo hago de forma más general. Al X yo le pongo un número cualquiera, al Y yo le pongo en esa entrada un número cualquiera, pero cuando sumo, sin importar quiénes sean esos números, sin importar quiénes sean, al final la suma no cae en A. No cae en A porque ya no respeta la forma. Ahora me quedan 2 en la segunda fila. ¿Se entiende eso? Sí, no hay tal cosa como factor común, ¿verdad? O escalar que uno saque.
No, el objeto que te quede tiene que tener la forma de los elementos del conjunto. ¿Okay? O tiene la forma o no lo tiene. Entonces, X más Y. Bueno, X más Y no está en A. Entonces, la suma no es cerrada. ¿Por qué? Porque sumé dos objetos y no me cayó dentro del conjunto. Entonces, la suma no es cerrada. Y ya, si la suma no es cerrada, lo que tenemos no es un espacio vectorial. ¿Okay? Entonces, A no es espacio vectorial. No es espacio vectorial porque cuando sumamos, no cae dentro del conjunto. De hecho, la multiplicación por escalar tampoco, ¿verdad? Si yo hubiera tomado un elemento cualquiera y lo multiplico, no sé, por 3, la multiplicación es entrada por entrada. Así que me quedaría en la segunda fila 3 y 3, y ya con eso ya no cae dentro del conjunto. Pero, profe, en ese caso específico, ¿verdad? Porque en lo pasado usted nos explicaba que uno sí puede hacer multiplicaciones dentro del mismo espacio. Sí, lo que pasa es que este no es un espacio. No es un espacio vectorial. O sea, si fuera un espacio vectorial, yo podría hacer todas estas operaciones y sigo cayendo dentro del conjunto. ¿Sí? Aquí lo que estamos verificando es que este conjunto que nos están dando no cumple las propiedades de un espacio vectorial. Profe, ¿Sí? entonces si fuera un espacio vectorial, digamos, cualquier multiplicación o cualquier suma que usted hiciera le tendría que, o sea, que quedar igual, solo el A podría variar. Exactamente, exactamente. Tendría que quedarme siempre 1, 1, 0 y alguna cosa en la primera entrada. Esa es la idea. Ok. Bueno, una observación. Este conjunto A es tomado de las matrices 2×2, ¿cierto? Todos los elementos de A son matrices 2×2, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con lo que tenemos. Lo que tenemos es las matrices 2×2, que voy a poner por acá. Digamos que ese conjunto son las matrices 2×2 con entradas reales. Las matrices 2×2 nosotros sabemos que sí son un espacio vectorial, pero estamos escogiendo, de todas las matrices 2×2, estamos escogiendo unas cuantas, y a ese grupito que escogimos le estamos llamando A. Ese grupito son solo las matrices que se ven de esta forma, A, 0, 1, 1. Solo esas matrices estamos escogiendo. Ese grupito que escogimos no es un espacio vectorial en este caso. ¿Ok? Entonces, tenemos un conjunto grande que es un espacio vectorial, pero escogimos un conjunto pequeño que no es un espacio vectorial. Entonces, cuidado con eso. No siempre, cuando uno escoge un grupito dentro de un espacio vectorial, lo que nos queda es otro espacio vectorial. ¿De acuerdo? Profe, ¿puede apuntar eso que acaba de decir? Por favor. Claro, claro. Si E es un espacio vectorial y tenemos un subconjunto de, digamos, voy a llamarle F, y F está metido en E, no necesariamente. O sea, F, puede que sí, profe. puede ser que sí, F es espacio vectorial. En este caso ya vimos un ejemplo donde no, es espacio vectorial. Pero podría ser que sí. Y lo que vamos a ver ahora es qué se ocupa para que sea un espacio vectorial. ¿Okay? Porque en principio, uno lo que ocupa son todas estas propiedades, que son un montón, ¿verdad? Tendríamos que ver, bueno, primero la cerradura. Y en este ejemplo fue muy sencillo porque la cerradura, perdón, en este ejemplo fue muy sencillo porque la cerradura falló. Entonces, genial. Pero imaginen que la cerradura sirve. O sea, que sumo y cae dentro, multiplico y cae dentro. Pero luego, no sé, no hay neutro, por decir algo, o no hay inversos. De ahí, entonces, otra vez no sería un espacio vectorial. Es decir, para uno tener certeza que algo es un espacio vectorial, uno ocupa que se cumplan todas las propiedades. Todas estas propiedades tienen que cumplirse. Profe, hay una pregunta por chat. Entonces, el único número fijo que puede poseer una matriz para que sea un espacio vectorial es 0. El único número fijo que puede poseer una matriz. Sí. Sí. Digamos, como que usted aquí le ponga ceros a estas dos, a la segunda fila. Si usted hubiera hecho 0, 0, 0 y esto una A,
Entonces ahí serviría la cerradura y de la suma y de la multiplicación, y tendríamos que justificar por qué es que todas las otras propiedades se dan. Y Profe, eso de los grupitos fui yo, es para confirmar lo de, es que se me fue, lo de que ajá, usted dijo hace un ratito, sería, no siempre los grupitos de un espacio vectorial caen dentro del espacio vectorial, ¿a eso se refiere? no, eso sí, porque es un espacio vectorial. O sea, si usted opera dentro de un espacio vectorial, todos los resultados tienen que caer dentro del espacio vectorial, siempre, siempre. Lo que estábamos diciendo ahora es que usted puede escoger un grupito, un conjunto dentro del espacio vectorial, y ese conjunto puede ser que sea un espacio o puede ser que no lo sea, ¿sí? Entonces ocupamos condiciones para decir que eso es un espacio vectorial. Ya vimos un ejemplo donde no lo es. Nuestro problema ahora es, tenemos un espacio vectorial y tomamos un conjunto dentro de ese espacio. ¿Qué se necesita para decir que ese conjunto también es un espacio vectorial? Es decir, que dentro de él yo puedo hacer todas las operaciones y sigo cayendo dentro. Y que cumple todas las propiedades. ¿Okay? Todas las de conmutatividad, asociatividad y todas esas. La teoría lo que nos va a pedir es verificar dos resultaditos. Dice, bueno, usted tiene un espacio vectorial, genial. Y usted tiene un subconjunto, que sería este de acá adentro. Si en ese subconjunto se cumple que la suma cierra, o sea, la suma es cerrada, y el producto es cerrado, entonces lo que usted tiene es un espacio vectorial también. ¿Ok? Entonces este es un resultado muy bonito porque ya no necesitamos verificar todas las propiedades de que sea conmutativo, asociativo, todo eso. No, no hay que verificar nada de eso. Simplemente vamos a verificar que se cumple la cerradura de la suma y que se cumple la cerradura del producto. Nada más. ¿Dudas con la teoría? Profe, Sí. o sea, entonces con que nos digan explícitamente en el ejercicio que es un subespacio, ya no hay que preocuparnos por las propiedades, sino nada más confirmar eso. Exactamente. Si la pregunta es un subespacio, usted nada más, bueno, lo primero que tiene que decir es que está dentro de un espacio, ¿verdad? Eso es lo primero, decir que está dentro de un espacio y después decir que se cumplen estas dos propiedades. Bueno, una pequeña nota que va muy relacionado con lo que decía Kenneth, el cero serviría como un espacio vectorial, sí. O sea, si ustedes toman como conjunto solamente el cero, el único elemento que existe ahí es cero. ¿Y qué pasa? Bueno, que si ustedes multiplican 0 por algo, ¿cuánto da? 0 por 2, 0 por 3, da 0. Sigue cayendo dentro del conjunto. Y si suman 0 más 0, sigue cayendo dentro del conjunto porque también da 0. Entonces, ese es un espacio vectorial al que se le llama espacio vectorial trivial. Subespacio trivial. Vamos a ponerlo aquí, subespacio trivial. Y bueno, otro ejemplo sencillo de un subespacio vectorial es, tengo mi espacio y lo que yo quiero revisar son subconjuntos. Entonces, el subconjunto más grande es el mismo. Entonces, si él es un espacio y yo lo considero a él como subconjunto de él mismo, bueno, él también sería un espacio vectorial, ¿verdad? Pero ahí es como los ejemplos triviales, obvios, ¿sí? Si E es un espacio vectorial, entonces E es un espacio vectorial. No hay nada que decir ahí. Vamos a analizar el caso en R2 de una recta. En R2 voy a usar el sistema de referencia, el plano cartesiano, XY, y esa rectita azul, esta es una rectita que no pasa por el origen. ¿Okay? Esta es una recta que no pasa por el origen. Voy a hacer la anotación por aquí. L no pasa por el origen. Ok. R2 es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Porque habíamos dicho que Rn en general siempre iba a ser un espacio vectorial. Entonces, R2 es espacio vectorial. L está metido en R2. Entonces, la pregunta es si L es un espacio vectorial o no. Para que sea un espacio vectorial hay que verificar dos cosas, que cierre con suma y cierre con producto. O sea, siempre los resultados nos quedan dentro del conjunto. Primero quiero hacer una interpretación geométrica. Por acá
tenemos a x2. Aquí está. x2. Ahí está. Y por acá tenemos a x1, que sería esta cosa. Ustedes saben hacer la suma geométrica. Intenten visualizar la suma de x2 más x1. Geométricamente. ¿Caerá dentro de la recta? ¿Recuerdan cómo es la suma geométrica? No caería. No caería, copiamos un vector, lo colocamos donde termine el otro. Es una cosa más o menos así. ¿Dónde caería nuestra suma? Bueno, nuestra suma caería por acá. Y eso ya no va a estar dentro de la recta. ¿Ok? Entonces, una observación geométricamente, x1 más, bueno, voy a escribirlo como x2 más x1 no está en la recta. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que entonces L no es cerrado con la suma. ¿Ok? De hecho, tampoco sería cerrada con la multiplicación escalar, porque vean aquí el x1, si lo multiplican por 2, lo que va a hacer es hacer más larga la flechita, ¿verdad? Del doble del tamaño, o sea, va a quedar una cosa por aquí. O sea, 2 veces x1 tampoco va a estar en la recta. Básicamente, cualquier escalar que ustedes le multipliquen ya no va a estar en la recta, a menos de que sea el 1, ¿verdad? Que sería el mismo punto. Pero entonces, geométricamente uno ve que la recta que no pasa por el origen, no va a ser cerrada por suma, ni va a ser cerrada por multiplicación. Es decir, L no es un espacio vectorial. Vamos a poner eso aquí. L no es un espacio vectorial. Pero ahora les tengo otra observación. Cambio la recta. Me llevo la recta a el origen. Ahora voy a construirla por acá. Ok, nuestra recta interseca el 0. Y otra vez me doy los puntitos. Por aquí tengo x1, que sería esa cosa de ahí. Y por acá tengo x2. Es otro punto. x1 y x2. Y x2 sería una cosa acá. ¿Qué va a pasar cuando sume x1 más x2? Sigue estando dentro de la recta. Vamos a ver, aquí llega x2 y donde termine x2 yo pongo x1, pero sigue en la misma dirección. Entonces aquí logro llegar al puntito x2 más x1, pero sigue estando dentro de la recta. Entonces pareciera que la suma va a ser cerrada. ¿Ok? Igual la multiplicación. Vean x1. ¿Qué pasa si ustedes multiplican x1 por 2? Va a seguir en la misma dirección, solo que va a ser el doble del tamaño. ¿Qué pasa si lo multiplican por menos 1? Ah, bueno, entonces va a salir ahora en la otra dirección. Pero va a seguir estando en la recta. ¿Ok? Entonces, parece... Profe, ¿por qué en el otro caso no pasa eso? ¿Por qué en el otro caso? Acá. Porque los dos Ajá. vectorcitos, cuando la recta no pasa por el origen, yo tengo la oportunidad de escoger dos vectores que no son paralelos. Entonces, cuando yo lo sumo, eso se sale de la recta. En cambio, cuando yo sumo vectorcitos paralelos, me sigue quedando un vector paralelo. Ah, ok. Entonces, Gracias. es eso realmente lo que está pasando. Y ya lo vamos a verificar algebraicamente. Primero quiero que tengan una noción geométrica. Entonces, parece que la suma y el producto son cerrados. Hay que verificarlo. Vamos a verificarlo. ¿Okay? Vamos a hacer nuestra primera pruebita de cómo se verifica que algo es un subespacio vectorial. Entonces, ojo. Primero tenemos que L está en R2 y R2 es un espacio vectorial. Es espacio vectorial. Lo único que ocupamos es que L sea cerrada con suma y que L sea cerrada con multiplicación. Pero para poder hacer una suma de objetos o una multiplicación de objetos, tenemos que saber cómo son esos objetos. Entonces ocupamos una fórmula para L. L. Una forma vectorial. ¿Cuál es la ecuación vectorial de una recta? Punto
más el vector director por... Ok, muy bien. Tenemos la forma de nuestros objetos, pero ojo porque nuestra recta pasa por el origen. Así que podemos escoger este punto de modo que sea ¿quién? 0,0. Exactamente. Lo quitamos. ¿Ok? Entonces, los puntos de nuestra recta se ven como lambda por v. Eso sería lambda v. Así se ven todos los puntos. ¿Ok? O sea, tenemos la dirección y todos los puntos se ven como 2 por v, 3 por v, menos 1 por v, 1 medio por v. Todos los puntos se ven de esa forma. Ahora vamos a probar que es cerrado. 1, cerradura. Bueno, vamos a ponerlo así, suma. Entonces, ¿qué hay que probar? Voy a ponerlo en negrito. Sean dos elementos. Vamos a darnos dos elementos en la recta. X1 va a ser un elemento de la recta y X2 va a ser un elemento de la recta. Y lo que tenemos que probar, aquí hay que probar que al sumarlos, ¿qué pasa con esa suma? Sigue perteneciendo a la recta. Exacto. Aquí al sumarlos seguimos dentro de la recta. Eso es lo que hay que probar. ¿Qué significa que X1 está en la recta? Que tiene la misma dirección. Sí, por eso les decía que era importante saber cómo son los objetos de la recta. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, X1 está en la recta, entonces tiene que verse de esta forma. Y ya uno le cambia la escritura. Uno dice, X1 se ve como un número multiplicado por V. Un número voy a ponerle lambda 1. Ahora, X2 también está en la recta, es decir, X2 también se ve como un número que no necesariamente es el mismo de antes, por eso le pongo otra etiqueta, multiplicada por V. Ahora voy a sumar. Entonces, X1 más X2 se ve como lambda 1V, que sería el X1, más lambda 2V, que sería el X2. Y ahí voy a aplicar una pequeña propiedad de vectores. Ok, es como factorizo, digamos. Estoy devolviendo la distributividad del vector. Y me queda esto. Una observación. Lambda 1, ¿qué es? Es un escalar. Ok. Y lambda 2 también. ¿Qué es lambda 1 más lambda 2? Es otro escalar. Es otro escalar. Entonces, cuando yo sumé X1 con X2, lo que me quedó fue un número multiplicando a V. Pregunta, ¿eso está en la recta? Sí, es paralelo. Okay, es un punto de la recta, ¿verdad? Los puntos de la recta son números por V. Okay, cualquier número por V que usted haga está en la recta. Okay, entonces, esto es un elemento de la recta. Y ya con eso. ¿Por qué? Porque a eso queríamos llegar. A que la suma era un elemento de la recta. ¿Dudas? Profe, Sí. bueno, en este caso específico que estamos haciendo, bueno, se cumple esto porque está pasando por el origen, ¿no? Entonces, ok, ok. Sí, note que si su recta no pasa por el origen y usted tiene P más lambda V, digamos, si usted suma dos elementos, qué sé yo, X1, que sería un P1 más lambda 1V. Perdón, que sería P más lambda 1V. Y X2, que sería P más lambda 2V. Entonces, cuando usted lo suma, X1 más X2, le queda P más P, que es 2P, más lambda 1 más lambda 2 por V. Y entonces aquí hay un conflicto, porque entonces uno necesita que 2P sea un elemento de la recta. O sea, usted aquí no puede decir que esto ya es un elemento de la recta, porque los elementos de la recta se ven como P más un número por V. Y aquí usted lo que tiene no es un P, es un 2P. Entonces, eso es lo que hace que falle. Ahora, si usted le quita esa parte, si usted hace que el P sea 0, quita todo esto, y ahora sí, los elementos de la recta se ven como número por V. Y aquí, cuando usted suma, lo que le queda es número por V. ¿Se entiende eso?
Ah, ok. Bueno, sí, en el caso mío sí se entiende. Es decir, digamos, como pasa por el cero, entonces el punto P sería cero. Entonces por Exacto, eso se quita. exactamente. Ok, Ok, y ok. eso hace que los Ok, cálculos profe. sean, que funcionen y que cierren. Si no pasa por el origen, no es un espacio vectorial. No va a ser cerrada con suma y no va a ser cerrada con multiplicación. Nos falta verificar la multiplicación. Producto. Ok, ojo. Para la suma me di dos elementos del conjunto y quería probar que la suma estaba en el conjunto. Para la multiplicación, ¿qué es lo que necesito? Aquí suma, por aquí 2. No. Un elemento del conjunto con un escalar. Ok. La multiplicación es por escalar. ¿De acuerdo? Cierto, O sea, cierto. la suma es entre elementos del conjunto, pero la multiplicación es un número por elemento del conjunto. Okay. ¿Qué es lo que hay que probar? Bueno, hay que probar que el número multiplicado por el x1 es un elemento de la recta. Entonces, otra vez, interpretamos lo que significa que x1 está en la recta. Eso quiere decir que existe un número, que voy a ponerle lambda 1, existe un número real, tal que x1 se ve como el número multiplicado por v. ¿Ok? Esto es lo que significa que x1 está en la recta. Ahora vamos a hacer la multiplicación de lambda por x1 a ver si de verdad está en la recta. Entonces, lambda por x1 es lo mismo que lambda por x1 es lambda 1 por v. Pero lambda es un número real. Lambda 1 es un número real. ¿Qué es lambda por lambda 1? Es otro número real. Exactamente. Esto es un número real. Y entonces, lo que me está quedando es un número por v. ¿Eso está en la recta? Sí, sería una recta. Eso sería un punto de la recta. ¿Ok? Entonces, el producto es cerrado. Eso quiere decir que la recta es un espacio vectorial. De esto hay que hacer varios ejemplos para que se entienda bien, porque varía bastante de un conjunto a otro por la forma que tienen los elementos. Entonces uno tiene que tener con cuidado, entender con cuidado cuál es la forma a la que quiere llegar. Si uno no la ha entendido al inicio, uno empieza a hacer cosas sin saber qué está buscando. Entonces no puede ser que desde hace rato haya llegado y no se haya dado cuenta. Hay que tener muy, muy claro cuál forma tienen los elementos. Nota. Este es un ejemplo de algo más general, y es que si L es una recta en Rn que pasa por el origen, entonces L es un espacio vectorial. Y más que eso, también sirve para planos. Si ustedes tienen un plano que pasa por el origen, eso también va a ser un espacio vectorial. Entonces, si, bueno, en R3 sería un plano, pero si queremos cambiarle el tamaño, le llamaríamos un hiperplano. Entonces, si un hiperplano pasa por el origen, pasa por 0, entonces voy a ponerle un hiperplano, voy a ponerle nombre, un hiperplano pi. Pasa por 0, entonces ese hiperplano es un espacio vectorial. Ok, con una pequeña nota para que la tengan por ahí. Rectas y planos que pasan por el origen son espacios vectoriales. Vamos a ver otro ejemplo. Hay variedad, hay variedad. Ahora lo que tenemos es un conjunto de combinaciones lineales de dos cosas, de W y de V. ¿Cómo se ve ese conjunto? Un escalar por menos un escalar por U. Ah, muy bien. Sería un escalar, voy a ponerle R por W más otro escalar, no sé, S por V. Ok, donde el R es un escalar y el S es un escalar. Entonces, el conjunto de combinaciones lineales es este. Ok. Yo puedo poner en R y en S cualquier número y eso sigue siendo una combinación lineal de W y V. Pregunta. 2W menos 3V está en A. En dado caso, sí, porque serían una combinación lineal. Sería una Toma combinación el valor de lineal. 2 y hace el menos 3.
Ok, muy bien. Sí, ¿quién sería R, perdón? Sería 2 y Ok. S menos 3. Y S menos 3. Ok. W está en A. Creo que sí, sería S tomándolo como 0. Al S tomándolo como un 0, está bien. ¿Y quién sería el R? Sería 1. Muy bien. R sería 1 y S sería 0. Entonces W es combinación lineal de W y V. 2W menos 3V es combinación lineal de W y V. V también es combinación lineal de W y V. ¿Okay? Entonces, yo puedo ir cambiando el R y el S y voy obteniendo elementos que están en el conjunto. ¿Cómo se ven los elementos del conjunto? Bueno, es un número por W más número por V. ¿Ok? Entonces, para ver qué es un subespacio vectorial, lo que vamos a hacer primero es, bueno, este conjunto toma las cosas de Rn. Rn es un espacio vectorial. Eso ya lo sabemos. Pero lo que queremos saber es si A, el conjunto que estamos escogiendo, es también un espacio vectorial. Para eso revisamos suma y multiplicación. Entonces vamos a hacerlo así. Suma. Entonces nos damos dos elementos, x1 en A, x2 en A, y que hay que probar. X1 más X2 pertenece a. Ok, eso es lo que hay que probar. Ahora, si x1 está en A, voy a escribirlo así. Si x1 está en A, significa que x1 se puede escribir como R, W, voy a ponerle R1, más S1, V, donde el R1 y el S1 son numeritos. ¿Okay? ¿Se entiende por qué X1 se puede escribir así? Porque si es un elemento del conjunto, tiene que respetar la forma que tienen los elementos del conjunto. Entonces, X2 también está en A, quiere decir que X2 también lo puedo escribir como un número que no tiene por qué ser el mismo de antes, un número que multiplica W más otro número que multiplica el V, donde esos dos numeritos son también escalares. ¿Okay? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, sumar y ver qué queda. Hago X1 más X2, eso es R1W, más S1V, más, todo eso era X1, más R2W, más S2V. Y ahora voy a agrupar los que tienen W y los que tienen V. Entonces me va a quedar R1W más R2W más los que tienen V sería S1V más S2V. Y voy a factorizar el W. Me queda R1 más R2, el W más S1 más S2, V. ¿Esto qué es? R1 más R2. Es un número que pertenece a. Esto es un número. ¿Y esto? También es un número. También es un número. Entonces, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando número por W más un número por V. Eso está en el conjunto. Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, la suma es cerrada. Esto pertenece al conjunto. ¿Ok? Entonces, la suma es cerrada. Muy bien. Vamos con el producto. Producto. Para el producto, ¿qué necesito? Multiplicar un escalar. ¿Ok? Un elemento del conjunto y un número. ¿Ok? Eso es todo lo que necesito. Ahora, el elemento del conjunto ya dijimos que se puede escribir como R1W más S1V, ¿verdad? Donde R1 es un número y S1 es un número. ¿Okay? Ahora hay que multiplicarlos a ver si lo que da, el resultado, es un elemento del conjunto. ¿Okay? Hay que ver, hay que mostrar que lambda x1 también está en el conjunto. Entonces, lambda por x1 es lo mismo que lambda por R1W más S1V. Y si distribuimos, nos quedaría lambda R1W más lambda S1V. ¿Qué es lambda por R1? Un escalar.
También lambda por S1 es un escalar, entonces nos queda escalar por W más escalar por V. Conclusión, eso es un elemento del conjunto. Es decir, la suma y el producto ambos son cerrados y como ambos son cerrados, estamos frente a un espacio vectorial. Entonces, A es un espacio vectorial. En particular, como está metido dentro de Rn, es un subespacio de Rn. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos. Esto ocupa más ejemplos. Ok, un par de anotaciones, observaciones con respecto a las combinaciones lineales. Tenemos un espacio vectorial y escogemos un grupo de objetos dentro del espacio. Si nosotros consideramos el conjunto de combinaciones lineales de esos elementos que escogimos, ese conjunto, el de las combinaciones lineales, es un espacio vectorial. No importa si es de dos elementos, como el caso que acabamos de verificar, que sí, que si son dos es un espacio vectorial, pero podría ser de 3, de 4, de 5, de la cantidad de elementos que nosotros queramos, y eso va a seguir siendo un espacio vectorial. ¿Ok? Uno le pone así, CL de combinaciones lineales, o le pone estas llavecitas, que parecen las boquitas de mayor y menor. Uno le pone eso. Ese es el conjunto de combinaciones lineales de 1 hasta n. Ahora, si un conjunto F, subconjunto del espacio vectorial, es igual al conjunto de combinaciones lineales, uno usa esta otra palabrilla. Uno dice que F es generado por el conjunto de los vectores. ¿Okay? Entonces voy a hacer un dibujito acá, como para que se entienda eso. Digamos, tenemos el espacio. Y ustedes escogen dos vectores, o 3 o 4, los que quieran. Ustedes escogen U1, U2 y U3. Ese es el conjunto. Y luego hacen todas las combinaciones de esas cosas. Por supuesto, la combinación de eso les da un conjuntillo, ahora que no va a ser solo ellos tres. ¿Por qué? Porque van a estar sumas de ellos, restas de ellos, multiplicación por escalar de ellos. O sea, todas las combinaciones que yo pueda hacer de esos tres elementos me van a generar un nuevo conjunto, F. Entonces, uno diría que ese conjunto es el generado por los vectorcitos que uno escogió. ¿Ok? O bien, uno diría que F es el conjunto de combinaciones lineales de 1, U2, U3. Ah, bueno, y lo más importante, ya verificamos que ese conjunto es un subespacio vectorial también. ¿Ok? Es un espacio vectorial. Y vamos a verlo con un ejemplo, casi con el ejemplo con el que empezamos el curso. Tenemos un sistema de ecuaciones, un sistema 2×4, y lo que vamos a analizar es su conjunto solución. Primero algunas preguntillas de introducción. ¿Qué significa el 2? Sería las filas, profe. Ok, número de filas de la matriz. Bueno, sí, si tuviéramos la matriz, está bien. En términos del sistema, número de... Son las ecuaciones. Exactamente. De ecuaciones. Muy bien, número de ecuaciones. Entonces vamos a hacerlo así, con respecto a la matriz y con respecto al sistema. ¿Qué significaría el 4? 4 variables. Número de variables. 4 columnas. Excelente, 4 columnas. Y es lo mismo que el número de variables. Muy bien. Queremos el conjunto solución de eso y, no sé, voy a pasarme a matriz porque a mí me gusta pasarme a matrices. 0, 1, 0, no tiene W, la primera, 0. Luego me queda 0, en Y va un 1, en Z va un -1, en W va un -1 y aquí en la aumentada va un 0. Pero eso no me sirvió. ¿Por qué? Porque digo que hacer ese cambio no me ayudó prácticamente en nada. Si uno quisiera encontrar el conjunto solución, uno monta la matriz y luego ¿qué hace con la matriz? Simplificarlo. Exacto. La reduce, pero es que esta matriz ya está en forma escalonada reducida. Es decir, esta ya está lista para decir cuál es la solución. ¿Ok? De hecho, bueno, por aquí tengo los pivotes, este y este, y
como a mí me gusta, uso como variables libres el y y el z, es decir, tengo 2 variables libres, tengo un rango que es 2 y tengo 4 variables, o sea, 2 libres. Bueno, no me sirvió mucho eso, pero voy a usar entonces el sistema para encontrar el conjunto solución. X sería menos z, donde z es libre, y y sería z más w, donde tanto z como w son variables libres. Entonces, para escribir mi conjunto solución, yo puedo escribirlo como en x menos z, en y z más w, en z, z y en w, w. Y me quedaron exactamente 2 parámetros que son el z y el w. Yo puedo cambiarle los nombres, ¿verdad? De hecho, usualmente va a venir con otros nombres, un t y un r, ¿verdad? Para que no tenga el mismo nombre de las variables. Ok, hasta ahí. Primer examen, ¿verdad? Es un sistema, uno lo soluciona, escribe el conjunto solución y dice de cuántos parámetros depende. Listo. Ahora, esa solución yo la puedo escribir de otra manera. ¿Sí? Ya toda esa parte ya la sabíamos hacer. Ahora me concentro solo con el conjunto solución. Yo puedo escribirlo de dos maneras. Yo puedo escribirlo como una suma de vectores, donde en un vector están toda la parte variable que tiene al z y en otro vector está la parte variable que involucra el w. Entonces, voy a ir escogiendo de cada entrada la parte que tiene z y luego de cada entrada la parte que tiene w. De la primera entrada tiene el z, bueno, menos z. De la segunda entrada sería el z. De la tercera entrada sería el z y en la cuarta entrada, ¿qué me queda? 0. 0 porque no hay. ¿Ok? Ahora voy a hacerle lo mismo. Profe, eso era como lo que habíamos hecho de combinaciones lineales, ¿verdad? Exactamente. Esta es una combinación lineal, lo que vamos a obtener acá. Ahora vamos a hacer lo mismo con el W de la primera entrada. 0. Segunda. W. Tercera. 0. Y W, donde decimos que Z es libre y W también es un número real cualquiera. Ahora, si yo factorizo el Z, me queda de la siguiente manera. Menos 1, 1, 1, 0. Más W por 0, 1, 0, 1. Y digo que Z es cualquier cosa y W es cualquier cosa, bueno, número. ¿Qué es esto? Noten que Z y W pueden tomar cualquier número. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, estoy tomando todas las combinaciones lineales de menos 1, 1, 0 y 0, 1, 0, 1. O sea, de los dos vectorcitos que están ahí. Es decir, esto es lo mismo que las combinaciones lineales de estos dos vectores. Esta es una forma de decirlo. Otra manera de decirlo es que mi conjunto solución es el conjunto generado por estos dos vectores. Bueno, por el conjunto que tiene estos dos vectores. 0, 1, 0, 1. ¿Ok? ¿Dudas con estas formas de escribir la respuesta? Que básicamente es lo nuevo, ¿verdad? La respuesta ya sabemos obtenerla, pero ahora podemos escribirla de otra forma. Podemos escribir nuestro conjunto solución como un conjunto de combinaciones lineales. ¿Y qué sabemos sobre las combinaciones lineales? ¿Qué acabamos de estudiar? Espacios vectoriales. Exactamente. Entonces, conclusión, ese, nuestro conjunto solución, es un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, tenemos un caso de un sistema de ecuaciones donde el conjunto solución es un espacio vectorial. Y bueno, la pregunta natural ahora es, ¿será que todo conjunto solución es un espacio vectorial? Vamos a meternos a ese problema. Bueno, ya casi. Primero un par de definiciones. Aquí. Da una matriz. Uno puede ver las filas como vectores y uno puede ver las columnas como vectores. Entonces, si por ejemplo tomo las filas como vectores, yo podría hacer combinaciones lineales de esos vectores y ya eso me genera un espacio vectorial. Entonces, cuando yo hago combinaciones de filas, a ese espacio que me queda le llamamos espacio de filas. Y cuando hago combinaciones de columnas, al espacio que me queda le llamo espacio de columnas. ¿Ok?
Solo una pequeña consulta aquí. Si tenemos una matriz n por m, las filas de la matriz, o sea, imaginen que ahí está una fila, ¿cuántas entradas tienen? Tendría M entradas. Ok, muy bien, tendría m. ¿Por qué? Porque m es el número de columnas, entonces aquí tienen que haber m cosas, ¿de acuerdo? Y las columnas, entonces imagínense ahora la columna aquí, esto es una columna, ¿cuántas entradas tiene? Tiene N entradas. Ok, serían n entradas. Sí, recuerden que n es el número de filas, entonces una columna va a tener n cosas, ¿ok? Ahora sí, el problema que quería comentarles. Tenemos una matriz y tenemos un sistema asociado. El sistema es este que está acá. A por X igual a V. Y lo que queremos analizar es su conjunto solución. La pregunta es si ese conjunto solución es o no es un espacio vectorial. Para eso vamos a primero entender cómo se comporta el conjunto con el que estamos trabajando. Primero, me interesa la cantidad de entradas que tienen los elementos del conjunto solución. Es decir, voy a ponerlo por aquí. S es un conjunto de cosas que viven ¿dónde? ¿Cuántas entradas tiene? Tiene, no sé, ¿cuántas entradas tendrá? Tendría N entradas. M entradas. ¿Cómo sabe que son M? Porque son el número de entradas de las filas y el conjunto de solución es equivalente a las variables, el número de variables. Exacto, exacto. Ok, ojo a lo que dice el compañero. X, que vendría a ser la variable, ¿tiene cuántas variables? Bueno, uno sabe cuántas variables tiene el sistema porque se ven de la matriz, ¿cierto? El número de variables es lo mismo que el número de columnas. Entonces, ¿cuántas columnas tiene la matriz? M. ¿Cuántas variables tiene? M. Entonces, cualquier solución tiene que tener M entradas. Así que cualquier elemento que esté en el conjunto solución tiene que tener M entradas. Pero ahora, no es suficiente que tenga M entradas, ¿verdad? Para que sea solución tiene que cumplir algo. ¿Cuál es la propiedad que cumplen los elementos del conjunto solución? O sea, para que X sea solución de este sistema, tiene que cumplir la propiedad de que al multiplicarse con A, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar B. B. Exacto, tiene que dar B. Entonces, aquí ya hemos caracterizado el conjunto solución. ¿Cuál es el conjunto solución del sistema? Son todos los vectores de Rm que cuando yo los multiplico con A, me dan como resultado B. Eso es un elemento que es solución del sistema. Aquí la respuesta era M. Ahora sí, nos metemos al problema. Ya tenemos nuestro conjunto, ya sabemos cuál es el conjunto que hay que analizar. Ahora nos metemos al problema de ver si es o no un espacio vectorial. Es decir, vamos a revisar cerradura de suma y de multiplicación por escalar. Entonces vamos a empezar con suma. Suma. Entonces me doy dos elementos, x1 en S, x2 en S, y hay que mostrar, hay que probar que x1 más x2 también está en S. ¿Ok? ¿Qué significa que x1 esté en S? Que pertenece al conjunto de B. Bueno, sí, que x1 es una cosa de m entradas que cumple ¿cuál condición? A por x1 es igual a B. Muy bien. Ahora, x2 también está en S. Entonces, x2 también es una cosa, es un objeto de m entradas, es un vector en Rm, y cumple la condición de que A por x2 también da a B. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el cálculo de x1 más x2 y vamos a ver si está o no está en S. Entonces, x1 más x2. Ahí lo tenemos, x1 más x2. ¿Qué propiedad tiene que cumplir para estar en S? Que la suma de x1 más x2 multiplicado por A sea igual a B. Ok, entonces vamos a ver cuánto da. Entonces, x1 más x2 está en S. Voy a poner esa descripción. x1 más x2 está en S si,
Ojo, es una condición, ¿verdad? Si A por x1 más x2 es igual a B. Eso es lo que se tiene que cumplir. ¿Okay? Veamos si se cumple o no. Calculemos. ¿Cuánto es A por x1 más x2? Eso sería lo mismo que A por x1 más A por x2. Pero, ¿cuánto es A por x1? Sería B. Aquí dice A por x1 es B. ¿Y cuánto es A por x2? También sería B. También sería B. Y entonces nos queda como resultado 2 veces B. Pero queríamos que diera B. Es cerrada. No sería cerrado. Ok. Entonces, si 2B no es B, no es cerrada. ¿De acuerdo? Ahora, solo hay un vector B que hace que B sea igual a 2B. ¿Cuál es ese vector? El nulo. El vector nulo. Es el único. Entonces, ojo. Si B es distinto de 0, entonces no es espacio vectorial. El S, ¿verdad? No es espacio vectorial. Entonces, siempre que la matriz sea un sistema homogéneo, va a ser un espacio vectorial. Bueno, de momento lo que hemos dicho es que si no es espacio vectorial. O sea, si no es homogéneo, Sí. No hemos no probado la sería, multiplicación. ¿verdad? Pero no hemos probado que si es homogéneo siempre va a ser espacio vectorial. Pero esa es la conclusión a la que vamos a llegar. O sea, eso es lo que voy a anotar ahorita dentro de un rato. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que hemos dicho? Bueno, que la suma no cierra. La suma no cierra. La única manera de que cierre es que B sea 0. Pero si B sea 0, si B es 0, entonces aquí tendría que decir esto, ¿verdad? Y este es un sistema de, ¿con qué nombre? Un sistema homogéneo. Exacto. Entonces, de momento, si el sistema no es homogéneo, eso no es un espacio vectorial. ¿Ok? La solución no es un espacio vectorial. Entonces, voy a apuntarlo por aquí. La solución de un sistema no homogéneo no es espacio vectorial. Y vean que lo hicimos solo con suma, ¿verdad? Pude haberlo hecho con multiplicación, yo creo que esta salía más fácil, pero bueno, con suma falló. Ahora, si el sistema es homogéneo, lo que nos va a quedar sí es un espacio vectorial. Voy a ponerlo por aquí. La solución de un sistema homogéneo sí es espacio vectorial. ¿Ok? Y les dejo de ejercicio verificar eso. O sea, quiero que verifiquen que es cerrada y que es por suma y cerrada por multiplicación. Además, uno le pone nombre. Es un espacio vectorial. Esto es un sistema homogéneo y el conjunto solución es un espacio vectorial. Uno le llama el espacio nulo de la matriz. ¿Ok? Solo para que tomen en cuenta ahí el nombrecito. Y una observación, el ejemplo que nosotros hicimos hace un momento del sistema 2×4, esto es un sistema homogéneo. Y por eso es que nuestra solución al final fue un espacio vectorial. ¿Ok? Si el sistema no hubiese sido homogéneo, no nos hubiera quedado tan bonito. No nos hubieran quedado combinaciones lineales. Nos hubiera quedado otra cosa. Tenemos tiempito. Entonces quiero hacer un ejemplo más. Porque resulta que uno puede... Ustedes han visto que para verificar que algo es un subespacio, o sea, si ya sabemos que está dentro de un espacio, uno solo tiene que verificar que sea la suma cerrada y que sea la multiplicación cerrada. Bueno, resulta que uno puede agrupar esas dos condiciones en una sola condición y hacer solo una verificación y no dos. ¿Okay? Es decir, es una verificación más grande, pero en esa única verificación está haciendo la prueba de que suma y producto son cerrados. Entonces quiero hacer esa notación. Primero, es equivalente que se pruebe estas dos, que se pruebe que si X está en A y Y está en A, entonces X más Y está en A, y que si lambda es un número y X está en A, entonces probar que lambda X está en A,
Así es como lo hemos estado haciendo. Eso es equivalente a probar que si X está en A, Y está en A y lambda es un número, entonces X más lambda Y está en A. Entonces uno puede, en vez de hacer la prueba de estas dos cosas, uno nada más prueba esta. ¿Ok? Y eso es lo que voy a hacer en un pequeño ejemplo, pequeñito. Considere el conjunto, vamos a tener A, B, 0, 0, donde A es una matriz, es un número real y B es un número real. Vamos a ver que esta cosa es un espacio vectorial. Okay. Para ver que es un espacio vectorial, entonces voy a usar la estrategia de darme dos elementos y un número. Entonces sean X en A, Y en A y lambda un número real. Así es como empieza. Tengo que probar, hay que probar que X más lambda Y también está en A. Eso es lo que hay que probar. Entonces vamos interpretando las cositas. ¿Qué significa que X esté en A? Que X pertenece o sea, cumple con la matriz 2×2. Sí, que X es A1, 0, 0, B1. O sea que X se puede escribir de esa manera, donde el A1 y el B1 son números. ¿Okay? A1 es un número y el B1 es un número. O sea, existen esos números. Y X se puede escribir de esa forma. Pero Y también está en A, entonces Y también se puede escribir como un A2 porque no tiene por qué ser el mismo que el de X y un B2. De A2 es un número y B2 es un número. Este es Y. ¿Ok? Ahora voy a hacer el cálculo de X más lambda Y, a ver qué queda. Entonces, X más lambda Y, el Y no me sale, no debería usarles, es A1, 0, 0, B1 más lambda por A2, 0, 0, B2. Hacemos la multiplicación usual y la suma usual y quedaría A1 más lambda A2, 0, 0. Aquí me quedaría B1 más lambda B2. Entonces quiero que observen con calma este objeto que quedó al final y que me digan si es o no parte de este conjunto. En este conjunto A, sus elementos tienen que tener un número en la primera entrada, 0, 0 y otro número. Eso es todo lo que se pide para estar en A, nada más. Entonces, este de acá y este de acá pueden ser cualquier número real, ¿okay? Pero la diagonal secundaria tiene que ser ceros. Bueno, entonces, cuando observamos el resultado, lo que nos queda es, bueno, la diagonal secundaria sigue siendo de ceros y en la diagonal principal me quedaron números. ¿Cuáles números? Cualquier cosa. A1 más lambda A2, eso me va a dar un número, porque todo el mundo es número. Entonces, esta cosa sí es un elemento del conjunto. ¿Ok? Como yo hice la verificación usando dos elementos y un escalar, entonces ya ahí estoy probando que la suma y el producto son cerrados. Y como son cerrados, entonces A es un espacio vectorial. Profe, ¿y uno puede aplicar eso siempre? Digamos, para probarlo, hacerlo combinado. Sí. O sea, probar la suma y el producto de una vez. Sí. ¿O es recomendable hacerlo separado? Hay muy poquitos casos. Tal vez me he topado con uno o dos donde uno se enreda cuando lo hace así todo. Pero en la mayoría de los casos uno lo puede hacer así y todo sale bien. No hay ningún problema. Quizás si me encuentro algún ejemplo donde valga la pena hacerlo separado, yo voy a indicar que vale la pena y bueno, ¿por qué es que vale la pena hacerlo separado? Pero en la mayoría de los casos, uno lo hace así todo de una vez, ¿verdad? Pero eso va a depender mucho de ustedes, de qué tanta práctica tengan. Hay gente que por cuestiones de orden le gusta hacerlo todo chiquitito, así. Este es pequeñito y ya hice las dos, ¿verdad? Y no este que va a ser un poquito más grande, pero corre el riesgo de enredarme. Entonces, tienes que intentar hacer las dos y ver qué te resulta más sencillo. ¿Ok? Seguimos.
Entonces, conjuntos dependientes e independientes. Tenemos un espacio vectorial con todo lo que eso implica, ¿verdad? Que tiene sus operaciones cerradas, suma y producto por escalar, y que todas las operaciones, todas las propiedades que ya conocemos, de asociatividad, conmutatividad, neutro, inverso y todo eso. B es un conjunto de elementos tomados de ese espacio. Eso tiene n elementos, U1, U2, U3, U4, hasta Un. B, vamos a decir que es un conjunto linealmente dependiente, y usualmente voy a poner LD, si existen escalares, no todos nulos. Esto lo voy a repintar porque es tal vez la parte más interesante de la definición. No todos nulos, donde la combinación lineal da 0. Entonces voy a escribir eso. Sería, voy a escribirlo así ahorita. ¿Qué es la combinación lineal? Bueno, sería el A1 por el primer vector más el A2 por el segundo vector más el, y ahí voy, hasta AN por el último vector, eso da 0. ¿Okay? Entonces, interpreto lo que dice ahí. Lo que estoy diciendo es, si ustedes encuentran una combinación que da 0, pero que no todos los escalares son ceros, entonces el conjunto tiene que ser linealmente dependiente. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Luego, si no es linealmente dependiente, entonces decimos que es linealmente independiente. Sí, entonces, la única combinación que hace que esto dé 0 es el 0. Vamos a escribirlo así, que se ve más bonito. Si yo consigo una combinación lineal, esta, A2, U2 más AN, UN. Si yo consigo una combinación que da 0, entonces esa combinación es donde todos los escalares son iguales y todos son 0. ¿Okay? Es la única. Y vamos a ver aplicado el concepto. Pregunta, ¿es el conjunto de esos tres vectores linealmente independientes? Bueno, lo que tenemos que hacer es darnos una combinación lineal. O sea, A por 1 menos 2 más otro número por 1, 1 más otro número por 1, 2 igual a 0. ¿Okay? Entonces nos damos una combinación lineal y hay que encontrar A, B y C. ¿Okay? Buscamos A, B, C. Y adelanto las conclusiones. Si todos son 0, entonces tenemos independencia lineal. Pero si no, entonces tenemos dependencia. ¿Okay? Eso es básicamente lo que dice el concepto. Usted se da una combinación lineal y dependiendo de lo que le quede en la solución, usted dice si es dependiente o es independiente. Aquí planteamos una combinación lineal de los vectores igualada a 0. Como para que les quede ahí cuál es el procedimiento. ¿Okay? Entonces planteamos la ecuación, la resolvemos. Si todo mundo es 0 es LI. Si alguno, si por lo menos uno no es 0, entonces es LD. Y entonces el reto es encontrarle la solución a este sistema. Me lo traigo acá abajo. Y vamos a resolverlo. Okay. Bueno, por aquí resolvemos el sistema. Este sistema, para escribirlo en bonito, sería A por 1 más B por 1 más C por 1 y coma menos 2 por A más B más 2C. Ok, lo que estoy haciendo es la multiplicación y la suma entrada por entrada. Y eso tiene que ser igual a 0. Pregunta, ¿este 0 qué tamaño tiene? ¿Cuántas entradas tiene? 2 entradas. Ok, esto es un 0 en R2. Ok, y de ahí es que sale nuestro sistema. Entonces nuestro sistema sería A más B más C es igual a 0. Menos 2A más B más 2C es igual a 0. Y ahora tenemos que saber si tiene, bueno, ¿cuántas soluciones tiene? ¿Cómo se llama este sistema? ¿Qué tipo de sistema es? Ok, entonces vamos a ver, es un sistema homogéneo.
De los sistemas homogéneos, nosotros sabemos que siempre hay solución, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que decidir? Bueno, hay que decidir si es única o si son infinitas. Si es única, ¿cuál sería la solución? Sería 0 por cada uno de los valores. Exacto. Cuando un sistema homogéneo tiene solución única, sabemos que esa solución siempre es el 0. 0, 0, 0. Todas las variables dan 0. Si tiene infinitas, pues entonces sí tiene infinitas, ¿verdad? Entonces no solo el 0 sirve, o sea, el 0 sí sirve, pero además del 0 sirven otro montón. Entonces lo que queremos descubrir de acá es si tiene solución única o no tiene solución única. Eso es todo. ¿Quién me justifica si tiene o no, única o no tiene única y por qué? Es infinita y es porque hay 3 variables y luego si lo hacemos en matriz sería 2. Okay. Entonces habría una variable libre. Excelente. Entonces, ojo lo que dice el compañero. El rango es 1 o 2. No lo he calculado. No lo he calculado. No sé si es 1 o 2. Bueno, de aquí con una, casi que viéndolo uno sabe que es 2, pero no importa. Digamos que no me interesa pensar sobre eso. Solo me interesa saber que el rango o es 1 o es 2. Hasta ahí. Pero el número de variables es 3. ¿Qué indica eso? O sea, a fuerza hay una variable libre, por lo menos. ¿Ok? Entonces hay infinitas soluciones. ¿Qué significa que hay infinitas soluciones? Eso significa que no todas las variables tienen que ser 0. Hay infinitas soluciones. Yo voy a poder escoger alguna de ellas. O sea, al haber una variable libre, yo voy a poder escoger que no sé, digamos que fuera el C el que yo puedo escoger. Y yo digo, bueno, que sea 1, que sea 2, que sea 3. O sea, C no va a tener por qué ser 0, o B o A, la que quede libre. Yo puedo escogerla. Entonces, como no todas las variables son 0, estamos frente a un conjunto linealmente dependiente. Como una observación, noten que al final lo que nos interesó era si tenía solución única o no. Nada más. Eso era lo que nos interesaba. En este caso fue sencillo verlo por el rango. Bueno, supongan ahora que tenemos en Rn n vectores. O sea, vamos a tener un conjunto A que tiene a U1, U2 y así hasta UN. Pero cada uno de esos elementos es un vector de Rn. O sea, todos tienen n entradas. Yo podría generar una matriz con esos vectores. U1, U2, como columnas o filas, no importa. U3, UN. ¿De qué tamaño sería esa matriz? ¿Cuántas filas tiene? Bueno, ¿cuántas columnas tiene? N columnas. Tiene n columnas. ¿Y cuántas filas? También tendría N columnas. Tendría n filas porque el vector U1, ¿cuántas entradas tiene U1? N. Tiene n entradas. ¿Okay? Todos los vectores tienen n entradas. Entonces lo que tenemos es una matriz cuadrada. Que voy a ponerle, no sé, H. H es la matriz que se formó por las filas o se formó por las columnas. No importa cómo, igual seguiría siendo una matriz cuadrada n por n. Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Si uno tiene n vectores de Rn, uno puede formar una matriz y el sistema AX igual 0, el sistema homogéneo tiene solución única. Sí, solo sí, los vectores son linealmente independientes. Sí, solo sí, A, que sería el conjunto de los vectores, A es LI. Ok. Entonces, vamos a ver acá. Lo que teníamos era que al final nos quedaba un sistema y lo único que había que hacer con ese sistema era ver si, si tenía solución única o no. Si tenía solución única, entonces era LI. Si no tenía solución única, entonces era LD.
aquí va a pasar lo mismo. Si hay solución única, vamos a tener un conjunto LI. Si no hay solución única, entonces vamos a tener un conjunto linealmente dependiente. ¿Ok? Entonces, noten que se une uno más al grupo de equivalencias. A ver, quiero equivalencias con decir que un sistema homogéneo tiene solución única. ¿Qué sé sobre la matriz H? Tiene rango n. Ok, rango de H es n. ¿Qué más? Tiene solución única el sistema. ¿Qué más? ¿Es cuadrada ya va implícita en rango de H es igual a N? No, ese iría implícito en aquí cuando estamos poniendo el nombre. Ah, ok. Que sea n por n. Serían El, ¿Perdón? el determinante de las matrices es diferente de 0. Ah, ok, determinante de H distinto de 0. Ok, acá estamos buscando cosas que sean equivalentes. Entonces, por ejemplo, yo no podría poner que sea cuadrada, porque que sea cuadrada no significa lo mismo, o digamos, no me permite concluir solo por ser cuadrada que el determinante sea distinto de 0, por ejemplo. O porque sea cuadrada no me permite concluir que el sistema tiene solución única. No es suficiente. La idea de las equivalencias es que sean cositas que me permiten pasar de una a otra. Es decir, si el determinante es distinto de 0, entonces yo puedo afirmar que el rango es n. Y yo puedo afirmar que los vectores columnas son linealmente independientes. Yo puedo afirmar que el sistema tiene solución única. ¿Sí? La idea es que me permiten viajar de una a otra. Por eso es que son equivalencias. Y por eso es que no puedo poner aquí el tamaño de la matriz, porque el tamaño no me permite concluir nada sobre las demás cosas. Pero aquí falta un montón de gente. Por ejemplo, yo sé que las filas, voy a ponerlo así, ninguna fila es combinación de las otras. También me falta que ninguna columna, ¿verdad? Ninguna columna es combinación lineal de las otras. También me falta la matriz H, es equivalente ¿a quién? La matriz de identidad. H es equivalente a la identidad. Ok. Bueno, y si el determinante es distinto de 0, yo puedo aplicar la regla de Kramer, ¿cierto? Para encontrar la solución del sistema. Y si el determinante es distinto de 0, también podría calcular la adjunta para hacer ¿qué? ¿Para qué me sirve la matriz adjunta? Para calcular la inversa. Exacto. Entonces, otra equivalencia aquí fundamental que está faltando es que es invertible. H es invertible. ¿Ok? Entonces, a nuestro grupo de equivalencias, ¿verdad? Que lo que han hecho es como ir cambiando su interpretación, se le une ahora el concepto de linealmente independiente. ¿Ok? Y hay una que se usa mucho entre estas cosas y es conectar estas dos. Si el conjunto es linealmente independiente y ustedes van a usar ese conjunto como filas o vectores, filas o columnas de matriz, ninguna fila es combinación de otra y ninguna columna es combinación de otra. Es decir, si este conjunto es linealmente independiente, yo no puedo escribir ningún vector de ellos como combinación lineal de los demás. Nunca. ¿Okay?